Algunos piensan que el fútbol se juega con los pies, son los mismos que creen que el ajedrez se juega con las manos. Realmente los deportes, o muchos de los deportes, no se juegan en el caso del fútbol ni con los pies ni con las manos, igual que el ajedrez, sino se juega con la mente. Hola, profes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saluda el profesor Daniel Centeno. Soy el fundador del Instituto Esmeralda. Es un gusto saludarlos a todos. El día de hoy tenemos el agrado de presentar al profesor Luis Maldonado, entrenador con experiencia en el fútbol femenino, y que hoy nos va a hablar y cómo se relaciona con el fútbol. Hola, muy buenas noches. Agradecer al Instituto Esmeralda, de la mano del profesor Luis, del profesor Daniel Centeno, por la invitación. Totalmente agradecido, y les doy la bienvenida a quienes nos acompañan esta noche. Comenzamos por este tema que me parece el básico, que es la antropometría femenina ligada al fútbol. Fíjense, un preámbulo histórico es el fútbol moderno que conocemos hoy. Arranca en 1863, cuando se funda la Football Association en Inglaterra, dicta las primeras reglas de juego y comienzan las mujeres a practicarlo igualmente que los hombres. Sin embargo, había una restricción en la sociedad masculina que no le permitía a las mujeres jugar al fútbol. Preferían que jugaran al tenis o jugaran al cricket. Y a su vez, ellos decían que debía ceñirse a la moda que se usaba en la época en base a la reina Victoria, que se ceñía evidentemente a lo que es la falda y el corsé. En ese andar, desde 1863 para 1881, se organiza un primer partido delante de público, de espectadores, ¿verdad? El fútbol, independientemente a la falda y el corset, requería, digamos, la libertad para las piernas, para poder correr. Eso influyó en que se cambiara la vestimenta. Es quizás el primer estudio de antropometría que se empieza a hacer ligado al fútbol y ligado a las mujeres, evidentemente. Para 1894 se crea el primer club de fútbol femenino en Inglaterra, llamado el British Lady Football Club, con la pionera, que era una defensora de los derechos de la mujer. Fíjense qué cosa tan interesante. Ya se peleaba por los derechos de la mujer en la participación de la sociedad. Fíjense, hay un preámbulo de inicio del siglo pasado. Comienza la Primera Guerra Mundial para 1914. Los hombres van a la guerra y las mujeres se encargan de ir a las fábricas. Y entre esas fábricas estaban las fábricas de municiones. Es decir, comienza la Primera Guerra Mundial. En los ratos libres, las mujeres que fueron a trabajar a las empresas, a las industrias, comenzaron a practicar al fútbol. Y se crea este equipo en 1917, el Dead Care Ladies, que funcionó hasta 1965 y fue un club muy exitoso. Realizó aproximadamente 850 partidos y escasamente perdió 24. Incluso llegó a ganar un partido por 22-0. Y vemos cómo se va adaptando esa primera visión de unos 30 años atrás de lo que es la vestimenta para poder jugar al fútbol. En esa misma época se adapta entonces el uniforme a lo que es la antropometría de la mujer, igualmente para los hombres. Y los hombres comienzan a practicar el fútbol igualmente con franelas, con chores, las medias largas y los botines, digamos, oficiales para tener agarre en los campos, ¿verdad? Y aquí comienza el tema que nos atañe esta noche, que es la antropometría. La antropometría es muy antigua. De hecho, ustedes habrán visto por allí la famosa figura humana de Leonardo da Vinci, que se conoce como el inmigrante, aquella figura donde está el hombre con las piernas cerradas, los brazos abiertos y las piernas abiertas. Es decir, en Roma, el arquitecto Vitruvio también hizo estudios antropométricos del ser humano. Es decir, la antropometría ha sido muy antigua. Aplicada en el deporte, cuando se inventan los Juegos Olímpicos, que se inventan en Grecia, también comienza a trabajarse la antropometría. Pero como ciencia, a finales del siglo antepasado, comienza a hacerse los estudios de lo que observamos acá, que es la composición étnica o racial, ¿verdad? Ver los diferentes tipos de pieles de los seres humanos, la composición corporal,
el tamaño del cuerpo, el tamaño de las proporciones, ligado a la nutrición, la estatura, perdón, y el peso. Todo esto ligado a las diferentes edades de lo que es el ser humano. Así, desde que somos niños, llegamos a la adolescencia, adultos y lo que hoy llamamos la tercera edad. Ahora, ¿para qué nos sirve? En el caso del deporte, vamos a estudiar lo que es la composición básica de lo que es la musculatura, llamada masa muscular, o lo que es la masa grasa, que es en el caso de las personas gordas u obesas, tiene mayor porcentaje. La antropometría nos va a servir, como mencioné antes, para estudiar el peso, para estudiar la altura, las longitudes, los perímetros del cuerpo en diferentes zonas del cuerpo, por ejemplo, la cabeza, el cuello, el tronco, la cintura, el muslo, los pliegues cutáneos, que son los que nos permiten ver el espesor de la masa grasa, es decir, que se mide con un implemento especial. Toda esta antropometría la vamos nosotros a estudiar para hacer estadísticas, es decir, ¿para qué mido yo a las personas? Bueno, para tener diferentes mediciones, es decir, quiénes son los más altos, quiénes son los más altos, quiénes son los más obesos, quiénes son los más bajos, etcétera, etcétera. Y todo esto lo vamos a ir promediando. Y luego vamos a tener, en base a lo que es la alimentación, nos va a contribuir a lo que va a ser el rendimiento, en este caso, en el deporte de un atleta. Específicamente, en el caso nuestro, sería ligado al fútbol. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo de las mediciones básicas. Tenemos unas mediciones verticales, en el caso que sería la estatura, para ver los diferentes tamaños de acuerdo a las edades. Tenemos el largo del brazo, que debe medirse en posición de 90 grados. Y luego tenemos unas medidas horizontales básicas. El largo del hombro a hombro, o lo que conocemos como la espalda. El contorno de la media cadera, en el caso de la mujer es unos 10 centímetros por debajo del ombligo. Lo que es la cadera en sí. El contorno del brazo, en la zona del músculo llamado el bíceps, que lo podemos tener relajado o podemos tener en bajo presión, es decir, va a aumentar su tamaño. O tenemos el contorno del muslo, es decir, también lo podemos tomar relajado o lo podemos tomar haciendo algún trabajo específico. Estas son apenas 7 medidas básicas que nos sirven a nosotros, en el caso de los profes que nos estén escuchando, que están ligados al fútbol base, que todo esto lo podemos hacer también con niños, ¿sí? Con los varones. Estas son las medidas que nosotros debemos comenzar a trabajar. Aquí vemos, fíjense, los instrumentos que debemos usar para estas mediciones básicas. Tenemos una balanza métrica, tenemos las que son mecánicas y tenemos las electrónicas hoy día. Tenemos el estadímetro, que es un implemento que se coloca sobre una pared para tomar lo que son las alturas. Él nos da el tope de las alturas. El atleta en este caso debe estar siempre sin calzado para tomar la verdadera dimensión. Paralelamente tenemos un estudio básico de lo que son las formas de los cuerpos o los tipos de cuerpo. Tenemos las personas ectomorfas, las mesomorfas y los endomorfos. Los ectomorfos son aquellas personas extremadamente delgadas y quizás altas. Tienen una proporción de grasa muy mínima, tienen un desarrollo muscular muy bajo y sus extremidades normalmente son largas. Es decir, quizás a lo mejor un portero pudiera entrar dentro de estas características, o una portera. Tenemos los mesomorfos, que es los tipos de cuerpo medio, es decir, son los óptimos para los atletas. Tienen una proporción de masa grasa y de masa muscular más o menos homogénea, un 50% equivalente más o menos. Y tenemos los endomorfos, que son las personas obesas, es decir, en el caso del fútbol, una persona obesa quizás no va a tener mayor rendimiento. Fíjense, aquí tenemos ejemplos de mediciones que hemos realizado en jugadoras con diferentes edades. ¿Sí? Ahí vemos, les indiqué las 7 dimensiones o 8 dimensiones básicas, ¿verdad? Tenemos la edad de la jugadora, tenemos el peso de la jugadora, el calzado, que vamos a ver para qué debemos considerar nosotros la talla del calzado, que tiene que ver con las edades. ¿Para qué nos sirven todas estas mediciones? Bueno, para ligarlas a la posición de la jugadora. O sea, si voy a tener una jugadora portera, yo necesito que sea alta, que tenga extremidades largas, es decir, para que tenga mayor alcance en la portería. Si tengo defensas,
voy a usar, por ejemplo, las defensas centrales, necesito que sean jugadoras altas. Las mediocampistas pueden ser altas o bajas o de estatura promedio. Y en el caso de las delanteras, sobre todo los centrodelanteros o centrodelanteras centro, necesito que también sea una jugadora de mayor altura, es decir, para poder chocar o enfrentar al defensa rival y viceversa. En el caso de nuestra defensa, lidiar con la delantera, digamos, igualmente rival. Es decir, tengo que ir cotejando las alturas que tengo contra el equipo que voy a enfrentar. Es decir, todo esto debo llevarlo por estadística. ¿Qué equipo voy a enfrentar? Y voy analizando cuáles son las características de las diferentes jugadoras. Fíjense, paralelamente a las mediciones, vamos a tener el trabajo del entrenamiento. ¿Sí? Los diferentes sistemas de entrenamiento que nosotros aplicamos, es decir, para trabajos de fuerza, para trabajos de velocidad, para trabajos de reacción, por ejemplo, tenemos toda la instrumentación que disponemos. Platillos, conos, vallas, en este caso los gimnasios al aire libre, que son muy valiosos para trabajos de acondicionamiento físico, o los trabajos ya cuando llegamos al nivel profesional, el trabajo en gimnasio, ¿sí? Donde tenemos multifuerza. ¿Sí? Todo este trabajo lo tenemos que ir concatenando con la antropometría. Es decir, ¿qué debo desarrollar yo en una defensa? Debo desarrollar potencia en el salto, igual que una delantera. Ahora, ¿qué necesito en una defensa lateral? De repente, si quiero que desborde por las bandas, por los laterales, debo trabajar la velocidad. Es decir, la posición específica en el campo de juego me va a dar a mí un entrenamiento, valga la redundancia, específico. Y lo voy a coordinar con la antropometría. Aquí vemos, fíjense, en el entrenamiento nosotros tenemos, independientemente de la antropometría, que es la medición del cuerpo, nosotros tenemos estos factores que debemos incluir en el entrenamiento. Tenemos los factores técnicos, los factores tácticos, los psicológicos, los biomecánicos. Si el biomecánico es importante. En el caso de esta fotografía, la posición de la jugadora para patear la pelota. Si yo voy a patear una pelota corta, la posición es diferente. Mi mecanismo de movimiento es diferente. Eso debo practicarlo. Ahora, pero si voy a patear un saque largo, ¿verdad? En mi posición biomecánica es totalmente diferente. Eso debo practicarlo, debo ensayarlo, debo enseñárselo a la jugadora. Los elementos fisiológicos, las capacidades de cada jugadora. Es decir, quizás todos sabemos que cada jugadora o jugador, en el caso de los que tienen equipos masculinos, perdón, las capacidades innatas de cada jugadora o de cada jugador. Entonces yo voy a ese jugador encauzándolo hacia una posición específica o para un trabajo específico en la cancha. Y evidentemente los factores nutricionales. Y aquí hay un dato importantísimo que muy pocas veces se considera en la mujer. Es decir, la mujer tiene un ciclo menstrual. Nosotros hemos realizado estudios del desenvolvimiento de la jugadora cuando tiene el ciclo menstrual o cuando no lo tiene. Y recuerden que el ciclo menstrual es variable en la mujer, es decir, o tiene mucho flujo sanguíneo y le dura mucho tiempo, o tiene mucho flujo sanguíneo y le dura poco tiempo, o tiene poco flujo sanguíneo, es variable, sí. Pero todo eso debo anotarlo, debo llevar la estadística y luego ver el estudio en los partidos, cuál ha sido el desenvolvimiento, incluso en los entrenamientos. Hay chicas que no les afecta para nada, hay chicas que les afecta, hay chicas que les duele incluso la cabeza, hay chicas que les duele el vientre. Es decir, y entonces eso le va al rendimiento. O de repente esa chica te dice que no quiere jugar. Entonces, ¿qué jugadora la va a suplir? Es decir, vean lo importante en el caso del estudio del ciclo menstrual dentro de los equipos femeninos, evidentemente sobre la edad promedio de los 12 años, cuando ya la chica se ha desarrollado. Eso es importante considerarlo. Acá pongo un ejemplo. El que sale en primer plano es mi persona. Y pongo este ejemplo de lo que es la antropometría y lo que es el entrenamiento. Fíjense, esto fue un curso que estábamos haciendo y hubo una prueba de velocidad de slalom de 70 metros. Hubimos profesores voluntarios para hacer la prueba. Antes de mi persona hubo 3 chicos, una chica, que es la que número 1, de 22 años, hizo el recorrido en 19 segundos.
Luego vino un chico de 24 años, hizo un tiempo de 20 segundos. Luego otro chico de 25 años con tiempo de 20. Y de cuarto yo me postulé, hice el recorrido en 21 segundos. Ahora, la diferencia de edad era duplicada. ¿Sí? Mi edad en ese momento era 50 años y los muchachos promedio 24, 23 años. Y yo los duplicaba. Y sin embargo, vean el tiempo que hice, 21 segundos. La diferencia de un segundo, 2 segundos. Y mi estatura, en este caso la remarco allí, yo mido 1,90 m. Estos muchachos que estaban ese día allí, que eran profe, estaban en un promedio de 1,70 m. Es decir, yo les llevaba 20 centímetros. Pero, ¿qué quiero poner de ejemplo? Que en la medida que nosotros entrenemos, independientemente de la edad, nosotros vamos a tener siempre un mayor rendimiento. Es decir, más la condición antropométrica. Si ustedes ven mi figura, yo soy una persona delgada, así. Yo entro dentro de los ectomorfos, ¿ok? Mi desarrollo muscular fue, digamos, poco, ¿ok? Pero mi masa grasa, digamos que es poca. Sin embargo, me he mantenido así en el tiempo y fíjense cómo, este ejemplo que les coloco, cómo duplicando la edad a unos profes, el tiempo de carrera mío fue de 1 o 2 segundos. Entonces, tómenlo como ejemplo para los entrenamientos. Aquí vemos entonces también el estudio sobre ya las jugadoras profesionales. Aquí vemos las jugadoras profesionales Lisbeth Castro y Ros Padrón, son jugadoras de la Selección Nacional de Venezuela, es decir, ya tienen, digamos, una edad de 30 años, tienen, por ejemplo, integrando la Selección Nacional ya por 10 años, ¿verdad? Y tienen ya un desarrollo antropométrico extraordinario. Son jugadoras de alto rendimiento. Pero también tenemos las jugadoras preprofesionales, en este caso de María Cedeño, jugadora de 23 años que está fichar en el fútbol profesional femenino de Venezuela, que también tiene un desarrollo antropométrico en base a los entrenamientos. Esa es una futura candidata a llegar a la selección nacional. Aquí hay un anónimo que me gusta mucho. Dice, algunos piensan que el fútbol se juega con los pies, son los mismos que creen que el ajedrez se juega con las manos. Realmente los deportes, o muchos de los deportes, no se juegan en el caso del fútbol ni con los pies ni con las manos, igual que el ajedrez, sino se juega con la mente. Es decir, cuando hablamos del desarrollo psicológico, que lo mencioné en uno de los factores, debemos trabajar la parte psicológica, ir preparados mentalmente para hacer el desarrollo, digamos, del juego, en este caso del fútbol. Aquí hay un ejemplo de un estudio comparativo. Vean lo importante de la antropometría. Es decir, este es un estudio que se hizo entre personas adultas de Japón, China, Corea y Taiwán. El objetivo era ver las diferencias antropométricas de los países asiáticos. Puse este ejemplo, ya lo vamos a ver, porque las asiáticas son de las jugadoras más pequeñas en el mundo. Ahí vemos el estudio que hicieron, 8.600 japonesas, 1.150 jugadoras, mujeres chinas, 2014 coreanas, 799 taiwanesas. Y vean el promedio de estatura, 1,56 m, 1,57 m, 1,58 m, 1,57 m. Y el promedio calculado es que las mujeres tienen 1,57,5 m y los hombres 1,69 m. Fíjense, el palmarés de la selección femenina de Japón, de estos países asiáticos, Japón es digamos, el líder en Asia. Vean el palmarés desde el año 2002, durante 19 años hasta hoy día, han mantenido los máximos honores en todas las ligas y competencias o competiciones en Asia. Han quedado campeonas en casi todos los torneos y repetidas veces. Ahora, ¿cuál ha sido el secreto? Si ya vimos que el promedio de estatura está sobre el 1,60 m, 65, 67, ahora, ¿cómo hacen para contrarrestar al rival? Han hecho un fútbol basado en la velocidad. Es decir, el entrenamiento de las japonesas y de los japoneses, en el caso masculino también, está basado en la velocidad. Yo uso una frase que es el fútbol practicado por mujeres. Para mí no existe el fútbol femenino. Para llamarlo femenino, debemos hacer unas adaptaciones. La adaptación debería ser, fíjense, ahí vemos el calzado, en el caso de la medida antropométrica. Si medimos el pie de la mujer y vemos la talla, el promedio de talla de una mujer es de talla 35, equivalente a 22 centímetros.
El 80% de la mujer calza 35, incluso ya en edad adulta. ¿Sí? Ahora, el hombre promedio, estamos sobre una talla 44-42. Es decir, una mujer de mayor talla en el pie calza 39, pero son esporádicas, ¿ok? Sobre todo las que son altas. El porcentaje de mujeres con esa talla es muy poco. Cuando comparamos el tamaño del balón número 5 con el tamaño del pie de talla 35, vemos que es exagerado. Por eso yo sugiero, y por eso digo que debería llegar a FIFA, que las mujeres deberían jugar hasta balón número 4. Creo que tendrían mayor dominio de balón y el juego sería mucho más vistoso. Vemos aquí, les comparo, la jugadora más pequeña y la jugadora más alta. Esto es un dato tomado del último mundial, la Copa Mundial Femenina de Francia 2019, de las selecciones que estuvieron participando. La jugadora más alta, Wendy Renard, la francesa, y la jugadora más baja, Javiera Gress, de Chile, con 1,48 m. Ahí se las grafiqué. Vean la diferencia de estatura, es de 39 centímetros. Si lo comparamos, es el tamaño de casi 2 balones de diferencia. Si esa jugadora que es delantera se enfrenta con la francesa, imagínense, nunca le va a ganar una pelota por alto. Sí. En este caso, como la japonesa, las chilenas tendrán que jugar un juego de toque rápido y pelota pegada al piso. ¿Ok? Es decir, ¿para qué nos sirve la antropometría? Para plantearnos una estrategia de juego. Aquí vemos igual en el tercer sudamericano, y pongo esta fotografía de la capitana de Brasil y la capitana de Argentina, vean igualmente los uniformes. Uniforme de hombre en las mujeres. Y acá el trabajo debe comenzar en las edades tempranas. En los niños ya a partir de 5 o 6 años, en las niñas, en las escuelas, debemos comenzar a hacer el trabajo. Independientemente de la cancha que dispongamos, yo sé que en Sudamérica, en el caso de Sudamérica y en otras partes del mundo también hay canchas de tierra. Bueno, no importa, empecemos a hacer el trabajo allí. Ya iremos mejorando y pasar a canchas con engramado, pero debemos empezar a hacer el trabajo a temprana edad. Y luego llegamos a la edad adulta, es decir, esa jugadora que a partir de los 16 años puede llegar a un club profesional. Es decir, y como vemos allí, sobre ya un engramado óptimo, bien sea artificial o bien sea natural, los grandes escenarios, donde nos va a permitir desarrollar un mejor fútbol, evidentemente. Pero debemos tener todo esto de lo que hoy hemos hablado en consideración. Gracias a todos los participantes y gracias a ustedes por la invitación.